tal amigos? Bienvenidos a su programa En Buena Onda. El profesor Alexander Hernández no nos podrá acompañar hoy por compromisos como director de nuestra emisora, pero como todos los miércoles, quien les habla, Gabriel Andrade, trae a la palestra un tema filosófico, histórico y sociológico. Vale recordar que este programa es retransmitido a las 10 de la noche y que estamos en Facebook. Si usted coloca en el buscador de Facebook la frase En Buena Onda, aparecerá la foto de Alexander Hernández, la foto de Gabriel Andrade y el contenido de programas anteriores de los miércoles. El mes de mayo es un mes muy especial para nuestra emisora porque estamos conmemorando 19 años de su fundación. Y no solamente para la comunidad universitaria el mes de mayo es motivo de conmemoración. Por ejemplo, en el mundo católico es el mes de la devoción mariana. Y en el mundo académico el mes de mayo también es motivo de conmemoración por una serie de eventos que ocurrieron durante ese mes, especialmente en el año 1968. Y uno de esos eventos que marcó cumbre en la historia política, la historia sociológica, incluso la historia filosófica, sobre todo del mundo occidental, es lo que ha venido a llamarse el Mayo francés de 1968. Para hablar sobre el Mayo francés, hoy nos acompaña el profesor Antonio Tinoco, es profesor de la Facultad de Humanidades y Educación y ex secretario de Cultura del Estado Zulia. Bienvenido, profesor. Gracias, Gabriel, por tu invitación. Esta es la segunda vez que comparto con ustedes, en este caso contigo, en este programa. Y bueno, dispuesto a conversar un poco de lo que fue 1968 y de lo que representó realmente el Mayo francés. Fíjese usted que la primera vez que usted vinimos aquí a conversar sobre un evento revolucionario muy importante que fue la Revolución Francesa de 1789. Y casi 200 años después, en el mismo país, Francia, vino a surgir una nueva revuelta. ¿Qué fue el Mayo francés? ¿Cómo empezó? Sí, eso es importante señalarlo, porque en Francia hay una especie de nostalgia por lo que es la revolución. Hay como una especie de, sí, yo diría que es una nostalgia. Y por la Revolución Francesa. Por la Revolución Francesa, y ellos han quedado como con una necesidad de apoyar cualquier movimiento revolucionario. Pero ellos sienten que eso fue como un proyecto inacabado. Un proyecto inacabado, y hay que recordar pues que en los años 60, después del Partido Comunista ruso, soviético y del italiano, venía el Partido Comunista francés como uno de los más fuertes del mundo, de los más rígidos, de los más fuertes, y dentro del área socialista, de la socialdemocracia, también Francia tenía una gran tradición. A pesar de que Francia nunca cayó en el bloque soviético, es el Pacto de Varsovia. Claro, y fueron bastante críticos frente a muchos de los elementos de lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética, pero siempre hubo en Francia como una predisposición, pues, y una admiración hacia los procesos revolucionarios, por ejemplo, hacia Cuba. La Cuba del 60, de los años 60, fue admirada realmente en todo el mundo y particularmente en Francia. Había un culto hacia las personalidades como el Che, como los revolucionarios Fidel, Raúl, todos los revolucionarios cubanos estaban en la palestra. Pues todavía se consiguen muchos afiches de la Revolución Mexicana, por ejemplo, para que tuve una cosa tan lejana. Claro, pero muchos latinoamericanos critican esa devoción francesa, sí, porque dicen que es una revolución a la distancia. Bueno, es decir, que visto desde la barrera es muy fácil, pero uno tendría otra visión si realmente ellos estuvieran inmersos en ese tipo de movimientos, ¿no? Lo que decía Carlos Rangel en su libro del buen salvaje, el buen revolucionario, que ahora lo citabas tú, que también hay un estereotipo en eso, pues, de los revolucionarios. Una imagen romántica. Una imagen romántica del revolucionario, pero en Francia eso es admirado y eso es cultivado y los años 60 en el mundo entero y los 70, por supuesto, se deleitaron y se recrearon en esa imagen de los revolucionarios y de unas revoluciones frustradas, de un cambio, de un hombre nuevo, la creación pues de una sociedad distinta, de más justicia social. Y hay que contextualizar, pues el Mayo francés no fue una cosa agilada, sino era un momento que se estaba dando dentro de un mundo que estaba en transformación, que estaba en cambio y que proponía pues unos valores distintos a los del capitalismo tradicional y criticaba fuertemente todos los valores pues de la sociedad occidental. En ese momento que aparece el Mayo francés. Aquí en este libro que traje para ilustrar un poco lo que fue este año de 1968, el libro se llama 1968, el año que conmocionó al mundo, y el autor es Mark Kurlansky, un periodista norteamericano. Un libro, yo diría que es el más completo que se ha escrito sobre este tema, y él hace una reseña y nos recuerda pues lo que fue el año de 1968, donde él presenta
entre los eventos fundamentales de ese año, la muerte, el asesinato de Martin Luther King, el asesinato de Robert Kennedy, la primavera de Praga, que fue un acto, bueno, de una complejidad política y de protestas en lo más grande que se puede haber realizado durante Una ese cosa año. importante que usted está mencionando entonces es que estos movimientos no solo ocurrieron en el bloque capitalista, sino también en el bloque soviético. Claro, había una tendencia a la crítica. Los finales de los 60 y todos los 70 se pueden considerar como años sumamente críticos de una visión realmente conflictiva con lo que es el establishment, con lo que sería pues el status quo va a ser criticado y toda la sociedad de consumo, los valores tradicionales de la sociedad capitalista van a ser puestos en tela de juicio. Pero también en el mundo socialista se comenzaban ya a gestar movimientos sumamente fuertes, el movimiento de Praga, pues uno que ilustra. También ya se comenzaba a gestar las protestas en el mundo polonés, en la sociedad polonesa, y hay una especie de revuelta mundial que va a generar este tipo de elementos, como fue la primavera de Praga, que fue la protesta que se dio en el país checo con relación en Checoslovaquia, concretamente con la invasión rusa, y se dio el mayo francés por una parte, pero también tenemos que recordar que en los Estados Unidos se daba la protesta contra la guerra de Vietnam, lo que llamamos las fresas de la amargura, y las tomas violentas de las universidades de Berkeley, California, la toma de Washington, etcétera, ocurrieron en 1968. También está en México, no podemos olvidar que estaban por darse las Olimpiadas y un movimiento estudiantil muy fuerte fue reprimido de una manera brutal que dio como consecuencia más de 200 muertos, posiblemente una cifra que se maneja conservadora son 200 muertos, pero en México fue realmente una masacre lo que realizó el gobierno para volver a retomar el control de la... tuvo muchas implicaciones. Octavio Paz, por ejemplo, que fue un seguidor del PRI toda la vida, era embajador en la India, creo que en ese momento, y renunció precisamente como protesta a ese... Y toda la intelectualidad mexicana pues se puso en contra del gobierno y cuestionaron pues esta situación. En el caso mismo de España, que había una dictadura tan fuerte como la franquista, también se dio un movimiento contra el franquismo. Y en los Estados Unidos el movimiento del poder negro y las panteras negras estaban haciendo pues de las suyas. El movimiento estudiantil general en el mundo estaba muy revuelto y se podría decir que aparecieron también los hippies, el movimiento hippie, toda esa crítica ecológica, la crítica al consumismo, la crítica a una sociedad del despilfarro se comenzó a gestar en ese momento, prácticamente a partir del año 65 en adelante, y el año 68 va a ser una especie de eclosión para dar paso pues a lo que va a ser los años 70, que no son otra cosa que la proyección mucho más sistemática de ese planteamiento. Estamos conversando con el profesor Antonio Tinoco, es profesor de la Facultad de Humanidades y nos ha comentado una reseña histórica respecto a los acontecimientos que marcaron el mayo de 1968. Es hora de hacer una pausa y ya regresamos.